A lo largo de la historia de los videojuegos, hemos presenciado grandiosos crossovers en diversas franquicias jugables que han permitido la colaboración tan esperada por los fanáticos, alcanzando nuevos objetivos y expandiendo la variedad de géneros. Aunque en ocasiones estos objetivos de marketing son temporales, existe un género de videojuegos que despierta nuestro interés en el video del día de hoy: la lucha libre. La lucha libre en general ha sido incorporada en un universo de personajes que, a través de características únicas, fomentan la conexión entre los fanáticos. Su carisma, físico y carácter nos brindan un profundo conocimiento de quién estamos viendo y cuáles son sus pros y contras. Por esta razón, el arte de la lucha libre no se ha limitado únicamente a una franquicia deportiva, sino que la licencia de estos luchadores se ha extendido al mundo del gaming en general, a través de colaboraciones y la participación de talento en proyectos específicos. En el video del día de hoy analizaremos algunas de estas colaboraciones, así como otras participaciones que no están relacionadas con la WWE. Esto se debe a que, en el momento de llevar a cabo estas colaboraciones, estos luchadores no estaban bajo contrato con la WWE o formaban parte de esta promoción. Es importante aclarar que este video consistirá en una lista de participaciones, por lo que no debe ser interpretado como un ranking de lo peor a lo mejor, sino que todas están dispuestas al azar. Con esto en mente, hoy examinaremos a los luchadores que han aparecido en otros videojuegos no pertenecientes al género de la lucha libre. Así que sin mucho más, preparen sus papitas y que comience el video. Número 10. Chad Gaspard. Chad Gaspard probablemente sea recordado como uno de los luchadores más destacados por fines de los 2000, siendo un competidor en la división de parejas junto con su compañero JTG. Sin embargo, el nulo éxito en su paso de la compañía lo llevó a salir de la WWE para buscar éxito personal en un ámbito diferente. Eso conllevó a un gran cambio físico, el cual le permitió abrirse puertas en el mundo cinematográfico estadounidense, realizando desde películas hasta series. Sin embargo, el arte que nos convoca en este video son los videojuegos, y es que Chad Gaspard tuvo dos apariciones destacadas en franquicias videojuegiles, una de ellas siendo en The Batman The Enemy Within, haciendo una captura de movimientos para el personaje de Bane. Pero quizás la más rememorada de Chad haya sido en God of War 2018, donde realizó capturas de movimiento para nadie más ni nadie menos que Kratos, el protagonista de esta franquicia. El impresionante cambio físico de Chad permitió en algunos casos ser considerado como inspiración para esta nueva versión del Espartano, el cual le permitió ganar por ello el juego del año en 2018. La colaboración de Chad para personificar a Kratos en el videojuego jamás será olvidada para los fanáticos de la lucha libre, quienes se entristecen por su pérdida en 2020. Número 9. Ronda Rousey, CM Punk y Brock Lesnar. Acostumbrados a que en el mundo de la lucha libre tanto Brock como Punk sean personajes destacados en cualquier programa, ambos al salir de la compañía decidieron incursionar como luchadores de artes marciales mixtas. Brock por su parte conseguiría ser campeón peso pesado en la UFC, considerándose un gran competidor a nivel técnico con su destreza y fuerza para derrotar a una leyenda como Randy Couture. Sin embargo, CM Punk no corrió con la misma suerte, subiéndose al octágono de UFC pero perdiendo en sus dos ocasiones con derrotas contundentes. Pese a que ambos ya no formasen parte de la lista activa de la UFC y se encuentran retirados, tanto Lesnar como Punk han permanecido en esta serie de videojuegos, a través de contratos por imagen o alianzas con la WWE, quien acepta la participación de Lesnar en esta franquicia de artes marciales mixtas. Ronda Rousey, si bien es reconocida mundialmente por su legado en la UFC como luchadora de artes marciales mixtas, tras perder el campeonato decidiría incursionar en otro mundo luchístico, convirtiéndose en luchadora profesional y apareciendo oficialmente con la WWE desde 2018. Con apariciones continuas desde ese año, ha permanecido en la franquicia de juegos de wrestling lo suficiente como para considerarla una luchadora de un videojuego no de wrestling. Número 8. Bobby Lashley. Otro de los luchadores que tras su momento en los 2000 intentaron incursionar en el arte de la lucha en el octágono fue Bobby Lashley, quien se destacó principalmente por competir para Strikeforce, Bellator MMA, entre varias otras que le permitieron ganarse un gran nombre por su historial de victorias. Es por eso que su contrato con este último le permitió aparecer en un videojuego no afiliado a la lucha libre, siendo EA Sports MMA, convirtiéndose en conjunto de Frank Shamrock como de Randy Couture en parte de la lista de este videojuego independiente a la UFC. Número 7. Batista y el New Day. Batista es uno de los pocos luchadores de WWE que lograron el éxito en Hollywood después de su paso como luchador profesional, encargándose desde su retiro parcial en 2010 de levantar su imagen y esparcirla para conseguir un lugar en el mundo cinematográfico. Un punto álgido de su carrera que lo llevó a ser protagonista de una película fue Los Guardianes de la Galaxia en 2014, dándole vida al personaje de Drax. Esto lo catapultó a tener muchas más oportunidades en el cine, pero además a recibir múltiples papeles para varios proyectos. Entre estos se encuentra su participación en Gears of War 5, un videojuego que intenta emular una guerra en el mundo ficticio de un futuro distópico. Su participación en 2019 fue bastante apoyada por los seguidores del juego, lo que llevó a la WWE a asociarse con los desarrolladores para realizar una colaboración, prestando al equipo del New Day para que formasen parte como contenido descargable en 2020.
Esto no solo fue una participación en el videojuego, ya que también se les permitió crear contenido en base al mismo, como en el caso de llevar un atuendo del videojuego como entrada, previo a un combate o contenido detrás de cámaras. Tanto Batista como los integrantes del New Day obtuvieron múltiples líneas de diálogo. Número 6. Randy Savage. Randy Savage es una de las leyendas de la lucha libre más recordadas de los años 80 e inicios de los 90. Con su tremendo carisma e inconfundible voz, lo hicieron un personaje muy memorable, el cual a día de hoy se lo recuerda con bastante aprecio, por colaboraciones también en el mundo cinematográfico, como su participación en la primera película de Spider-Man de Tobey Maguire. Sin embargo, tuvo una colaboración poco hablada, y es que formó parte de videojuegos como Cars, en su versión Razorama del 2007, protagonizando a un auto con el nombre de Del Machismo. En este videojuego, el jugador debe derrotarlo como un jefe para avanzar en la trama, pero cuenta con varios diálogos durante la carrera que permitirán sentir la vibra del macho man en un arte diferente como lo son los videojuegos. Enough's enough, Lightning. I'm gonna shake your shocks, bend your rims. I'm gonna... Easy there, soldier. You're excited. Get it. I am El Machismo. Bigger than big, better than bad. It's time I showed you what me time is all about. Meantime, Número 5. Rosa Mendes. Si bien el paso de Rosa Mendes en la lucha libre es poco recordada por sus nulas apariciones en la programación de la WWE, Mendes fue una destacada modelo y ballet que ha participado en varios proyectos no allegados a la lucha libre. Sin embargo, una aparición que ha pasado muy desapercibida es que ella interpreta a un personaje del mítico videojuego Need for Speed Most Wanted, protagonizando a Isabel Díaz, aka Easy. Su rol en el videojuego se concentra en dar imagen a una de las partícipes de la Blacklist, siendo el número 12 y formando parte de algunas de las cinemáticas de Most Wanted. Aunque Rosa Mendes no tuvo la relevancia esperada en el mundo de la lucha libre, ha conseguido estar en la franquicia de videojuegos de WWE, siendo parte de su entrega 2016. Número 4. John Cena, Bianca Belair, Becky Lynch, The Rock, entre otros. De este apartado vamos a hacer hincapié en las recientes colaboraciones de la WWE en diferentes juegos actuales. El mercado de los videojuegos ha tenido una evolución creciente, llevando a modas cambiaderas que muestran tendencias completamente diferentes a las de años pasados, poniéndose de moda juegos bastante competitivos que atraen competencia y asimismo el incentivo de los micropagos. Es por ello que WWE, en colaboración o afiliación con varias desarrolladoras, ha accedido a prestar imagen de sus luchadores para realizar diferentes personajes adaptados al videojuego presente. Estas colaboraciones representan juegos como Fall Guys, Fortnite o Rocket League. Quizás una de las más sonadas últimamente fue la de John Cena para Fortnite, que incluye elementos como campeonato, burla y su modelo físico adaptado al mundo de este videojuego. Sin embargo, siendo temporales para cada juego, cada tanto parece que veremos nuevas superstars acomodándose en el mundo de los videojuegos actuales con incentivos de WWE para que su marca sea aún más grande. Sin embargo, el caso de La Roca es muy diferente, ya que fue de los primeros en 2021 en sumarse a Fortnite y formó parte en cinemáticas del final del capítulo 2. El amplio legado de La Roca en el cine no lo ha detenido y parece que veremos más de este glorioso luchador de la WWE en el arte de los videojuegos. Número 3. Okada, Naito y Tanahashi. Acostumbrados a ver colaboraciones en videojuegos norteamericanos, también lo ha habido en la parte oriental. Esta colaboración nos cita en el mundo de Yakuza, una franquicia de juegos de acción que se centra en el mundo del crimen organizado japonés, centrando su atención en la vida de Kazuma Kiryu, un ex Yakuza que a menudo se ve envuelto en diversas situaciones complicadas y peligrosas. Una de las grandes cosas que tiene esta serie jugable es la participación constante de personalidades japonesas que permiten darle un nuevo aire a la serie. En el caso de Yakuza 6, New Japan Pro Wrestling prestó imagen de algunos de sus luchadores más importantes, incluyendo a Hiroshi Tanahashi, Hiroshi Tenzan, Kazuchika Okada, Satoshi Kojima, Tetsuya Naito y Toru Yano, formando parte como los 6 lunáticos. Los luchadores tienen doblajes propios y varias cinemáticas en el mismo, aunque se desconocen más detalles técnicos como capturas de movimiento. Número 2. Ronda Rousey. Pleno Mortal Kombat 11, una franquicia que ha estado lanzando videojuegos continuamente, ha pasado por renovaciones continuas para encontrar actores que se apeguen al estilo de sus personajes. Atravesando una gran variedad de famosos para que le den vida a sus personajes, uno de los elegidos fue Ronda Rousey, la cual su carácter rudo tanto en la vida real como en la lucha libre le ha conseguido un lugar importante en el mundo cinematográfico, formando parte de la serie de películas como Los Indestructibles y Rápidos y Furiosos. Es por eso que sus dotes actorales le han valido un lugar en esta serie de videojuegos de combate, dándole vida a Sonya Blade, un personaje femenino que ha tenido participación en la mayoría de juegos de Mortal Kombat y se considera muy importante. Aunque la confirmación de su participación fue bien recibida, después del lanzamiento del mismo, su trabajo de voz con Sonya fue muy criticado por los fanáticos, quienes la consideran insuficiente para el papel y con nulo carisma. Rousey ha formado parte de la franquicia de juegos de WWE desde 2019, pero no ha tenido roles centrales en los modos carrera ni otros similares.
Número 1. Roddy Piper. Roddy Piper es una de las primeras grandes personalidades de la lucha libre por allá de los 80, caracterizándose por su gran carisma y carácter rudo, lo que le permitió ser un antagonista perfecto para un Hulk Hogan que estaba en su punto álgido, protagonizando en conjunto el primer evento estelar de WrestleMania. La versatilidad de Piper le permitió aparecer en múltiples proyectos, ya sean cinematográficos o en series televisivas. Aunque el legado de Piper no sea tan rememorado para las presentes generaciones, el luchador canadiense ha sido una presente en la cultura popular de algunos programas televisivos, pero tras su fallecimiento en 2015, su presencia trata de ser retratada por otros actores de voz. Sin embargo, antes de su deceso, tuvo una participación memorable en la franquicia de juegos Saints Row, participando en la cuarta entrega. Piper hizo una aparición especial en el juego como personaje jugable y fue uno de los personajes invitados más destacados de la serie, interpretando una versión ficticia de sí mismo, uniéndose a los protagonistas para luchar contra una invasión alienígena. Su aparición en el juego incluyó diálogos y escenas humorísticas, y fue una adición memorable para los fanáticos de la lucha libre y del juego. Piper aportó su carisma y personalidad única al juego, lo que lo convirtió en un personaje querido por los jugadores. Aunque la franquicia Saints Row no haya sido un éxito como muchos esperaban, Piper quedará en la memoria de los fanáticos de la misma como un destacado personaje que transmitió parte de su personalidad por la que fue grande en los 80 a un videojuego del estilo como Saints Row. Hey, I'm Roddy. Roddy Piper. Hey, I'm President of the United States. So fuck you. Sure. Why not? Ahora que conoces estas colaboraciones entre wrestler y videojuegos típicos, dime en la caja de comentarios otras participaciones en videojuegos no llegados a la lucha libre, además de apoyarme con tu poderoso like para que más personas puedan ver este contenido. Sin mucho más, yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video.